Bueno, muchachos, como tal, ya pasamos pues a la segunda evidencia de aprendizaje, ¿cierto? Eh, Esta es reconocer las condiciones y actos inseguros referente a los riesgos que afectan la seguridad y salud del personal, los impactos negativos que afectan la gestión ambiental en los entornos laborales. Eh, el tiempo para esta evidencia es de 5 horas pues, presenciales, ¿cierto? Esperen que alguien más está uniendo. Bueno, como tal, entonces, entrando en materia, empecemos por el tema de actos y condiciones inseguras, ¿cierto? ¿Qué es un acto inseguro? Se refieren a todas las acciones y decisiones humanas que pueden causar una situación insegura o incidente, con consecuencias para el trabajador, la producción, el medio ambiente y otras personas. También el comportamiento inseguro incluye la falta de acciones para informar o corregir condiciones inseguras. ¿Cierto? Es todo acto de decisión. ¿Qué puede ser un acto inseguro? ¿Cierto? Puede ser operar cualquier equipo de trabajo sin debida autorización, no llamar la atención ante actos o condiciones inseguras a los compañeros de trabajo, realizar tareas a un ritmo inadecuado, poner fuera de servicio los dispositivos de seguridad, usar equipos de trabajo defectuoso, usar equipos de manera incorrecta, no usar los equipos de protección personal o usarlo incorrectamente, cargar o movilizar incorrectamente los materiales, levantar cargas manualmente en forma incorrecta, adoptar una posición incorrecta en los puestos de trabajo, efectuar mantenimiento de equipos y maquinarias en funcionamiento, hacer bromas en el trabajo con los equipos o herramientas, trabajar bajo los efectos del alcohol o sustancias psicoactivas. Como tal, esta es una pequeña lista de lo que puede hacer, pero pues hay más, ¿cierto? No solo se rigen a estos. Entonces, ¿qué es una condición insegura? Es todo elemento de los equipos, la materia prima, las herramientas, las máquinas, las instalaciones o el medio ambiente que se convierte en un peligro para las personas, los bienes, la operación y el medio ambiente, y que bajo determinadas condiciones pueden generar un incidente, ¿cierto? Algunos tipos de o algunos casos de condiciones inseguras: uso de resguardos o protección inadecuada, no cumplir el orden y limpieza en lugar de trabajo, herramientas, equipos y materiales defectuosos, sistemas inadecuados de señales, peligros de incendio o explosiones, condiciones atmosféricas peligrosas como en el caso de gases, polvo, humo, ruido excesivo, radiación, iluminación o ventilación inadecuada. A su vez, estas condiciones, por ejemplo, en el caso del ruido, la radiación, la iluminación, vemos que a su vez también se convierte en un peligro, pues cierto, que sería clasificado en el en la matriz de riesgos pues que manejamos la semana pasada. Voy a pasar este pequeño video.
se los compartí en el chat para que lo miren, por favor. En el video podemos ver pues que nos hablan de unos formatos de reporte de condiciones y actos inseguros, ¿cierto? Yo les voy a mostrar cómo es generalmente tipo pues cómo es un formato básico de esto, ¿cierto? Como tal mirábamos entonces que una combinación de incidentes y actos se generan incidentes, ¿cierto? Que a su vez, si estos incidentes se materializan en lesiones o daños sobre el trabajador, ya se trataría de un accidente, ¿cierto? Un accidente laboral o de trabajo. Entonces, por eso es la importancia del debido reporte de estos.
este es un formato básico pues de reporte y condiciones de actos, ¿cierto? De actos y condiciones. Se tiene en cuenta pues a quién se reporta, en este caso pues al encargado de seguridad y salud en el trabajo, la fecha, el área, el cargo de quien la reporta, la situación observada, si fue condición o si fue un acto inseguro, ¿cierto? Se describe pues brevemente la situación, se propone una medida de intervención, ¿cierto? Y pues se le entrega al encargado y se firma pues el que la reporta. Como tal eso lo puede hacer cualquier trabajador, ¿cierto? No necesariamente tiene que ser un trabajador encargado pues de esta área. Otros casos pues de actos de condiciones puede ser sacar o usar sin autorización de trabajo, desviarse de los procedimientos de trabajo. Pues recordemos que en una empresa que ya pues maneja sistemas de calidad, sistemas de gestión de calidad o sistemas de gestión, o ya maneja pues un sistema de gestión para todos los procesos, eh, hay una documentación de proceso, ¿cierto? Entonces todos los procedimientos ya tienen un documento específico donde te dicen primero haz tal, segundo se hace de tal forma, ¿cierto? Ya tienen una estandarización. Entonces desviarse de ese estándar también es un acto inseguro. No asegurarse contra movimientos inesperados, trabajar a velocidad excesiva, dejar de advertir o señalar un riesgo, ya lo habíamos dicho, retirar o inutilizar los dispositivos de seguridad. Es muy común, por ejemplo, cuando se usan herramientas que usen guardas de seguridad, pues los trabajadores no, eso me quita movilidad, me quita espacio y le quitan la guarda y vienen pues accidentes, ¿cierto? Efectuar un trabajo sin tener conocimiento de cómo hacerlo, no utilizar los EPP, herramientas o equipos en mal estado, pues así que no hayamos dicho, fumar en áreas no autorizadas, en caso de condiciones, pisos resbaladizos, escalas con peldaños deteriorados, alumbrado deficiente, obstrucción de vías de circulación, se pasa mucho, superficies de trabajo en mal estado, espacios de trabajo estrecho. Claro que este a veces es una condición, pero pues hay momentos donde no se puede cambiar, ¿cierto? En el caso pues de trabajos en espacios confinados, en las construcciones de alcantarillados, minería y todas estas actividades pues que manejan esos espacios tan reducidos. ¿Hasta ahora alguna pregunta, muchachos? No, profe. No, profe. Listo. Bueno, entonces entremos a lo que son medidas de prevención y control, ¿cierto? Estas medidas de prevención y control son la última parte de de la que forma el panorama de factores de riesgo, ¿cierto? Es esa parte que vimos que íbamos a tratar esta semana. Una vez se completa la identificación de los peligros, la evaluación y valoración de los riesgos, la empresa debe estar capacitada de determinar si los controles existentes, siendo suficientes, pues son suficientes o necesitan mejorar, estableciendo nuevos controles, ¿cierto? Definir o adoptar las medidas de prevención y control para cada peligro identificado. Estas medidas pueden ser eliminación,
sustitución, controles de ingeniería, controles administrativos y equipos y elementos de protección personal, ¿cierto? Vamos a ver cada una que es cierto. La eliminación como tal, como dice el nombre, es la medida que se toma para suprimir o hacer desaparecer totalmente el peligro o el riesgo. La sustitución, medida que se toma a fin de reemplazar un peligro por otro que no genere riesgo o que genere menos riesgo, ¿cierto? Controles de ingeniería. Medidas técnicas para el control del peligro, riesgo en su origen, en este caso pues la fuente, o en el medio, tales como el confinamiento de un peligro o un proceso de trabajo. Por ejemplo, en el caso del ruido, ¿cierto? Se encierra muchas veces los motores, o aislamiento de un proceso peligroso o del trabajador y la ventilación general localizada, entre otros, ¿cierto? Es todo el cambio de diseños en maquinaria o agregar cosas al diseño para reducir estos peligros. Controles administrativos son las medidas que tienen como fin reducir el tiempo de exposición al peligro, tales como la rotación de personal, cambios en la duración o tipo de la jornada de trabajo. Incluyen también la señalización, advertencia, demarcación de zonas de riesgo, implementación de sistemas de alarma, diseño e implementación de procedimientos y trabajos seguros, controles de acceso a áreas de riesgo, permisos de trabajo, entre otros. Y finalmente, pues los equipos y elementos de protección personal. Medidas basadas en el uso de dispositivos, accesorios y vestimentas por parte de los trabajadores con el fin de protegerlos contra posibles daños a su salud o su integridad física derivados de la exposición a los peligros en el lugar de trabajo. El empleador deberá suministrar elementos y equipos de protección personal o EPP que cumplan con las disposiciones legales vigentes. Los EPP deben usarse de manera complementaria a las anteriores medidas de control y nunca de manera aislada y de acuerdo con la identificación de peligros y valoración de los riesgos, ¿cierto? Entonces, como tal, una empresa no debe solo basarse como medida de prevención y control del uso de equipos y elementos de protección personal, ¿cierto? No es lo ideal, ¿cierto? Y se debe tratar de que nunca sea así. Pues se entiende que hay veces hay medidas que por el tema pues económico y sustentabilidad de una empresa, pues hay veces no se van a poder aplicar, ¿cierto? Pero la idea es que los EPP sean la última medida, ¿cierto? Entonces hablamos pues de la jerarquización de medidas de prevención y control. Entonces, como tal, la eliminación es el más efectivo, ¿cierto? Pero es el último pues que como tal en las empresas se utiliza, ¿cierto? No debería ser así. Seguimos pues con la sustitución, controles de ingeniería, controles administrativos, equipos y elementos de protección personal, ¿cierto? La situación actual es la que mostrábamos en la diapositiva anterior, ¿cierto? La ideal sería que como tal la eliminación estuviera abajo en la base de la pirámide, ¿cierto? Que es por donde empezaría el proceso, la sustitución, los controles de ingeniería y como último pues el tema administrativo y los elementos de protección personal. Entonces decimos que la eliminación, la sustitución y el control de ingeniería son barreras duras para los peligros.
mientras que los controles de control administrativos y equipos y elementos de protección personal son barreras blandas. Entonces, para definir las medidas de prevención y control de acuerdo a la jerarquización, es importante que la intervención sobre el individuo, al definir el uso de elementos de protección personal, sea la última medida a tener en cuenta, ¿cierto? Dado que se debe aplicar inicialmente la intervención en la fuente generadora del riesgo, el medio donde se puede materializar para finalmente intervenir al individuo. De igual forma, se sugieren tener en cuenta en la definición de las medidas de prevención y control los siguientes aspectos, ¿cierto? Que estas medidas se adapten a los peligros y riesgos identificados por la organización. Examinar y modificar si es necesario periódicamente, ¿cierto? Cumplir con la normativa legal vigente en seguridad y salud en el trabajo y riesgos laborales. Beneficios que traiga beneficio en la reducción de los riesgos. Fiabilidad de las opciones disponibles, intervención a la fuente real del riesgo y relación con otras áreas de la empresa u otras medidas de intervención. Pues a ver, vamos a hacer una pequeña actividad, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, para estas medidas vamos a decir qué tipo de medida de control es, ¿cierto? Uso de elementos de protección personal, ¿qué tipo de medida sería? Pues eso depende porque hay partes donde hay que usar gafas, nosotros hay que usar guantes, dependiendo. Equipos de elementos de protección personal, profe. Sí, por eso. En general, el uso de elementos, sin importar si es una mascarilla de esas 3M para el tema de humos, para el tema de polvo en suspensión, si es un guante para, sin importar el uso de PP. Sería cuidado personal, ¿no? ¿Cómo? ¿Me repiten lo último, por favor? Cuidado, serían implementos de cuidado personal más que todo. Sí, todo lo que indique usos de elementos de protección siempre va a ser la medida de equipos y elementos de protección personal, ¿cierto? Por ejemplo, contar con el esquema de vacunación, ¿qué creen que sería? ¿Qué tipo de medida? Ya no diría Administrativo, profe. ¿Cómo? sanitaria, no. No, pues equipos y elementos de protección personal. Entre estas Control administrativo, profe, ¿no es? Sí, esa sería un control administrativo, ¿cierto? ¿Por qué? Pues porque si al fin y al cabo tener o no el esquema de vacunación no te va a eliminar el riesgo, no te lo va a sustituir, pero pues de pronto unos están vacunados o no, puede reducir el peligro a la exposición pues de un virus, en este caso pues ya hablando pues del tema de la pandemia, ¿cierto? Aplicar el programa de orden y aseo en los ambientes de trabajo, ¿cuál entraría? Pero yo creo que la misma control administrativo. Cierto, lo mismo, ¿cierto? Implementar programa de control de plagas. Eliminación. Esa puede entrar en eliminación, ¿cierto? Medidas de bioseguridad. Esta, como tal, dependiendo de la medida, puede ser un control de ingeniería o puede ser un control administrativo, ¿cierto? Una máquina funciona de tal manera, entonces le vamos a agregar un sistema para que cada cierto periodo de tiempo se desinfecte ya sola, ¿cierto? Entonces puede ser un control de ingeniería o ya en el caso de control pues de medidas que actúen sobre las personas. Para equipos y elementos de protección personal, porque, por ejemplo, en las medidas que se usaron para el COVID, por ejemplo, el tapabocas como es personal,
Entonces también podría de pronto entrar ahí en la última, en equipos y Sí, elementos de protección personal. también, hablando pues del caso de las mascarillas o guantes o esta ropa pues de esos overoles completos, ¿cierto? También pueden entrar ahí. Implementación de barreras de protección, bueno, aquí eso es muy general, ¿cierto? Pongamos el ejemplo de barreras de protección para el tema del ruido, ¿cierto? Y sería de pronto un control de ingeniería o una sustitución, ya dependiendo del tipo de barrera y cómo afecte el peligro. Eh, Eliminar correctamente desechos orgánicos aplicando las normas de bioseguridad. Sería una sustitución. Mm, de pronto, ¿cierto? Pero igual el desecho puede ser una sustitución o incluso una eliminación, ¿cierto? Porque te está sacando de entrada el desecho pues del todo el sistema, ¿cierto? Como tal, esa como tal eso va a depender también del enfoque que le demos, que dejé algunas demasiado generales. Capacitación, seguimiento y control a la aplicación de procedimientos seguros. Esa como tal sí sería pues un tema de control administrativo. Realizar exámenes de ingreso, periódicos y egreso, ¿cierto? También sería un tema de control administrativo. Aislar fuentes de generadoras de ruido. Esa como tal sería pues un control a la ingeniería. Mediciones ambientales. Mediciones de niveles de iluminación adecuada sobre el plano de trabajo, mayor iluminación natural que artificial, eliminar las superficies brillantes. Entonces, como tal, pues ahí vemos unos casos, les voy a mostrar otros más. Los que son ejemplos pueden presentarse infinidades de soluciones, ¿cierto? Ya va a depender pues de la creatividad como tal de los encargados de elegir estas medidas, ¿cierto? Por ejemplo, a ver, una que implique sustitución, por ejemplo, compra de insumos de menor afectación a la salud, sería una medida de sustitución. Una que implica eliminación. Eliminar superficies brillantes, pues ya lo habíamos dicho. Este documento yo también se los pasé ahí al Drive, creo que también se los envié. O como tal vemos entonces que las medidas pueden ser cierto, pueden abarcar ya dependiendo pues las tecnologías que vayamos encontrando. Aparte está pues el alcance económico que pueda tener la empresa, cierto. Pero como tal pues la importancia o la idea es que estas primeras tres deberían ser las primeras en actuar, cierto. Estas como tal como finales. Pero acá pues vemos que
si tenemos en una empresa un compresor de aire, pues de pronto si han estado cerca de un compresor, es un ruido constante en todo momento en un lugar de trabajo. Pues, primeramente es muy común que primero se usen temas de protección auditiva que hacerle un encerramiento, ¿cierto? Es complicado, pues ya depende pues de la capacidad económica de la empresa, y sería bueno pues que como tal la reglamentación implicara eso, pero no tiene ese alcance, ¿cierto? Simplemente pues te muestran las medidas, pero no hay un control tan riguroso sobre eso, ¿cierto? ¿Hasta ahora alguna pregunta? Bueno, ya pasamos pues ya al tema ambiental. Sobre el tema de seguridad y salud en el trabajo, la idea pues es que esta semana veamos pues casos de pues situaciones para que apliquemos como tal de forma completa una matriz, ¿cierto? Un panorama de factores de riesgo. Entonces ya eso lo iremos tratando pues a medida que avancemos. La idea pues es que hagamos una matriz aplicando pues ciertas medidas de prevención y de control, ¿cierto? Entonces, bueno, hablemos pues del tema ambiental, que es tenemos fuera aspectos de impactos ambientales. ¿Qué es un aspecto ambiental? Los aspectos ambientales son elementos de las actividades, productos o servicios de una organización que pueden interactuar con el medio ambiente y repercutir sobre las condiciones naturales del mismo. Se hace necesaria la valoración de los aspectos para poder actuar sobre los impactos ambientales que sean prioritarios y dan lugar a alteraciones o modificaciones específicas ambientales, ¿cierto? Entonces, para la identificación de estos aspectos ambientales es necesario que la empresa cuente con un procedimiento actualizado para poder identificar los aspectos ambientales que generan sus actividades, productos y servicios. Existen pues varias formas de identificar, varias metodologías, ¿cierto? La primera es seguir la normativa gubernamental, ¿cierto? Es decir, todos los aspectos legales, reglas, riesgos que puede afectar la actividad de la empresa. Esto se debe a que generalmente las normativas de los gobiernos comprenden los aspectos ambientales claves con los que la organización debe trabajar. Por ejemplo, cuando hablamos pues de las normativas de emisiones, de ruido, de residuos, de vertimientos, de todo esto, ¿cierto? Otra forma consiste en identificar los productos o servicios que podrían generar algún cambio positivo o negativo en el ambiente. En esta fase podemos encontrar fácilmente las actividades que implican contaminación del aire, suelo, agua, materias primas, etc. Las organizaciones también pueden obtener este tipo de información. Obtener ese tipo de información observando los resultados de evaluaciones anteriores, información existente sobre incidentes ambientales y en definitiva todas las prácticas de gestión ambiental. El proceso de identificación de los aspectos ambientales anima a los empleados a prestar atención a las cuestiones ambientales en actividades que quizá ni se tenían en cuenta.
Entre ellas podemos mencionar el proceso de compras. Se podría evaluar la posibilidad de obtener materias más respetuosas con el medio ambiente, revisión de las operaciones de oficina, reciclaje, uso de productos de limpieza no contaminantes. También se deben tener en cuenta cuando se diseñan nuevos productos, construcción de instalaciones. En definitiva, si los empleados están concienciados con los aspectos ambientales que se puedan generar, toda la organización intentará mejorar estos aspectos. ¿Por qué identificar los aspectos ambientales? El motivo principal de identificar los aspectos ambientales es establecer cuáles podrían provocar impactos ambientales importantes. Es importante también separar los graves de los más leves para así cumplir con el objetivo de la empresa. También es importante si se desea cumplir con la ISO 14001 del 2015 y evitar sanciones. Una vez que se han identificado estos aspectos, debemos pasar a la fase de examinar, evaluar y establecer prioridades en cuanto a los impactos ambientales de los productos o servicios. Anteriormente ya definimos lo que era un aspecto ambiental, pero no debemos confundirlos con los impactos ambientales. Según la ISO 14001, los impactos son cualquier cambio producido en el medio ambiente, no importa que sean positivos o negativos, y que sean significantes o insignificantes. Lo que importa es que sean producidos por los productos, servicios o actividades de la empresa. Bueno, yo no recuerdo si a ustedes les pasé el video de la ISO 14000. De pronto tienen memoria de eso. Yo creo que no. Yo se los paso antes de seguir. A continuación le ofrecemos 3 consejos de usuarios de eToro sobre cómo invertir con seguridad durante un periodo de mayor volatilidad. Veámoslo un momentico. Para que sepamos más o menos qué es la ISO 14000. Pues como tal, por encimita, la ISO 14000 es una norma de esta organización internacional de estandarización que estandariza pues todo el tema de los sistemas de gestión ambiental. Como tal, en Colombia el Incontec la adopta pues en la norma técnica ISO 14001, ¿cierto?, del 2015. Formación virtual El Team, Sistema de Gestión Ambiental 14001. La ISO 14001 es la norma internacional de sistemas de gestión ambiental que ayuda a las organizaciones a controlar su impacto ambiental y lograr un crecimiento sostenible. Y es que en los últimos años, la preocupación por el cuidado del medio ambiente se ha hecho más evidente para todos. El calentamiento global, el cambio climático y otros muchos problemas de contaminación se han convertido en una preocupación a nivel mundial. Es por ello que las organizaciones pueden contribuir de manera muy directa en el cuidado ambiental, tomando como herramienta la norma ISO 14001. Esta norma puede ser implementada en cualquier organización independientemente de su tamaño, sector y ubicación geográfica. La Cumbre de la Tierra, que se celebró en el año 1992 por las Naciones Unidas, inspiró la creación de la ISO 14001, con una primera publicación en el año 1996, una segunda edición en el año 2004 y su última edición en el año 2015,
siendo liderada por el Comité Técnico de ISO 207. La implementación del sistema de gestión ambiental compromete a la organización a identificar los requisitos legales y los impactos ambientales que se encuentran asociados a sus actividades, servicios o productos. Fomentar la responsabilidad de la dirección y de los trabajadores en la protección del medio ambiente. Llevar a cabo el ciclo de vida para poder realizar actividades que no influyan negativamente sobre el medio ambiente. Generar sistemas que faciliten alcanzar los objetivos ambientales. Fomentar que los proveedores establezcan sistemas de gestión ambientales. Evaluar todos los resultados obtenidos basándonos en la política ambiental y en los objetivos fijados. La norma contempla términos claves como política ambiental, objetivo ambiental, medio ambiente, aspecto ambiental, impacto ambiental, condición ambiental, desempeño ambiental, prevención de la contaminación y ciclo de vida. Y en su edición 2015 se introduce una serie de términos nuevos como información documentada, desempeño, contexto, riesgo y partes interesadas. La ISO 14001 tiene una estructura de alto nivel, con textos básicos idénticos y términos comunes con otras normas de sistemas de gestión ISO, que facilita su aplicación e integración con estos sistemas. Su estructura se divide en 10 cláusulas. Cláusula 1. Alcance. Cláusula 2. Términos y definiciones. Cláusula 3. Referencias normativas. Cláusula 4. Contexto de la organización. Cláusula 5. Liderazgo. Cláusula 6. Planificación. Cláusula 7. Soporte. Cláusula 8. Operación. Cláusula 9. Evaluación del desempeño. Y cláusula 10. Mejoramiento. Las tres primeras describen la norma y su campo de aplicación, y las siguientes especifican los requisitos. La norma está basada en el ciclo PHVA. Las cláusulas de la 4 a la 6 hacen parte del planear. Las cláusulas de la 7 a la 8 del hacer. La cláusula 9 del verificar y la cláusula 10 del actuar. A nivel general, los requisitos de ISO 14001 son: contexto de la organización, comprensión del contexto organizacional, necesidades y expectativas de las partes interesadas, alcance del sistema de gestión, sistema de gestión ambiental, liderazgo, liderazgo y compromiso, política ambiental, roles, autoridad y responsabilidad, planificación, acciones para abordar los riesgos y las oportunidades, objetivos ambientales, soporte, recursos, competencia, toma de conciencia, comunicación, información documentada, operación, planificación y control operacional, preparación y respuesta ante emergencias, evaluación del desempeño, monitoreo, medición, análisis y evaluación, auditoría interna, revisión por la dirección, mejoramiento, generalidades, no conformidad y acción correctiva, y mejoramiento continuo. La ISO 14001 también se enfoca en el ciclo de vida del producto o servicio, llevando a que la organización determine los aspectos ambientales de sus actividades, productos y servicios, estableciendo: A. Controles para asegurarse que los requisitos ambientales se abordan en el proceso de diseño y desarrollo del producto o servicio. B. Criterios de los requisitos ambientales para la compra de productos o servicios. Y C. Comunicación de los requisitos ambientales a proveedores y subcontratistas, además de informar al consumidor final. La versión 2015 de esta norma destaca: mayor protección ambiental, inclusión del medio ambiente como elemento estratégico, más atención al ciclo de vida del producto y más protagonismo de la dirección en el sistema de gestión. El sistema de gestión ambiental pretende que las organizaciones abarquen aspectos como el control y la gestión de emisiones, vertidos y residuos, al evitar la utilización y manejar de forma segura materiales peligrosos o contaminados, al reducir la generación de residuos,
al mejorar en la eficacia y reducción del costo energético, al conservar los recursos naturales, incluyendo el agua, el suelo y materiales valiosos, al realizar iniciativas ambientales. En conclusión, la ISO 14001 plantea los requisitos de un sistema de gestión ambiental que logre un equilibrio entre tres pilares: el medio ambiente, la sociedad y la economía. La ISO 14001 tiene un desafío grande: alcanzar la sostenibilidad de las organizaciones y del medio ambiente. Formación virtual, el TEAM. Sistema de gestión ambiental 14001. Bueno, entonces como tal, muchachos, vemos pues que de que se encarga pues la ISO 14001, ¿cierto? Nos decían pues que se puede relacionar con otras normas de estandarización, como es el caso pues de la 9001, que es la que se usa para el tema de la calidad, ¿cierto? La 45001, que ya es la de seguridad y salud en el trabajo, pues la que salió en el 2018, y la 27001, que es del tema de seguridad informática. Bueno, entonces, ¿qué es un impacto ambiental? Se considera impacto ambiental como cualquier cambio en el medio ambiente, sea adverso o beneficioso, como resultado total o parcial de los aspectos ambientales. Las causas generales pues de los impactos ambientales que tenemos ahorita mismo, hablando pues globalmente, pueden ser la actividad económica e industrial desenfrenada del ser humano, que tuvo sus inicios alrededor del siglo XVIII y no ha hecho sino crecer sin parar. La falta de regulación en materia ambiental durante buena parte del surgimiento de la sociedad industrial, así como las desigualdades económicas mundiales, que le impiden a las naciones dedicar el mismo presupuesto a salvaguardar el ambiente. La construcción de un modelo de sociedad basada en el consumo rápido de materiales, lo que genera grandes cantidades de desechos y requiere enormes esfuerzos en materia de reciclaje, que no todos parecemos dispuestos a hacer. Ejemplos de impactos ambientales: la deforestación. Para brindar insumos y materia prima a las industrias de la madera y del papel, con la que se fabrican muebles, materiales de construcción, lápices y otros productos, se procede a talar árboles cuyo crecimiento y maduración requirió como mínimo decenas de años. Esto deja sin hogar y sin sustento a numerosas especies animales, priva al suelo de la protección de una capa vegetal que absorba el agua. Además, empobrece la atmósfera al retirar de circulación árboles que fijan el carbono ambiental en sus cuerpos, ¿cierto? Al observar el CO2. Pues sabemos que hay pues empresas que se dedican al tema pues de la venta de madera y lo hacen de una forma planificada, pero generalmente pues es más rápido el ciclo de arranque que el de maduración de estos árboles, ¿cierto? También está el tema de los materiales radiactivos. La energía nuclear es una fuente importante de electricidad que emplean numerosos países en el mundo, siendo sus mayores inversores Francia y Japón. Recordemos pues que en Japón por ahí en el 2011, a causa pues de un terremoto bastante pues fuerte, se generó un tsunami, ¿cierto? Y a causa del tsunami y el terremoto pues hubo una central de energía nuclear pues que tuvo bastantes problemas, no sé si se acuerdan.
Esta energía no contamina del mismo modo en que lo hacen los combustibles fósiles, pero se produce barriles de plutonio y otros isótopos químicos radiactivos que emiten partículas tóxicas a lo largo de cientos o incluso miles de años. Disponer de dichos residuos es difícil y allí donde se dispongan de depósitos de desechos radiactivos, la vida circundante se verá siempre afectada y perjudicada. No está de más nombrar pues el tan famoso pues accidente de Chernobyl, ¿cierto? Tema de contaminación atmosférica. Quizá uno de los casos más dramáticos de impacto ambiental sea el de la atmósfera, a la cual vertemos diariamente varias toneladas de gases contaminantes producto de la industria, la ganadería y la quema de combustibles fósiles. Muchos de esos gases ricos en carbono, como el metano o el dióxido de carbono, se quedan en la atmósfera e impiden la irradiación del calor, contribuyendo con el cambio climático. Otros gases ricos en azufres reaccionan con el agua y producen la lluvia ácida. Son apenas un par de ejemplos de sus efectos en el mundo entero. Como tal vemos el caso pues de Medellín, ¿cierto? El tema de la calidad del aire. Hace muchos años pues la parte sur del Valle de Aburrá sufría de lluvias ácidas por la cantidad pues de fábricas y del mal manejo pues ambiental que se le daba a estos ámbitos en la ciudad. ¿Hasta ahora alguna pregunta? Pero ya no hay lluvias ácidas por allá, ok. Ya eso se solucionó. No, sí, eso ya, pues ya con hace 30, 20 y pico de años, ya pues se solucionó. Como tal, pues la ciudad pues es más rigurosa con con la medición pues de emisiones, ¿cierto? Y pues algunos procesos pues se han mejorado, ¿cierto? Pero igual pues en cualquier, pues es un riesgo latente, ¿cierto? Un descontrol en el tema de emisiones y pues puede pasar, ¿cierto? Entonces, en la actualidad más de 100 países tienen legislación que obliga a llevar a cabo evaluaciones del impacto ambiental para cualquier proyecto que pueda tener un alto impacto en los ecosistemas en los que tenga lugar. Para poder evaluar estos efectos sobre el ecosistema se ha creado la evaluación de impacto ambiental, que se elabora de acuerdo a indicadores de desarrollo sostenible. Además existe una iniciativa internacional de Natural Capital Coalition que trabaja para que las organizaciones empresariales integren en sus finanzas sus dependencias e impactos ambientales sobre los ecosistemas y la biodiversidad. Veamos este pequeño video. Grammarly does more than catch errors. With Grammarly, you can find really good. Ahí les compartí el link.
cualquier actividad económica, pues sin importar si esa actividad o no trae pues consigo aspectos y impactos ambientales, pueden ser positivos o negativos, ¿cierto? ¿Alguna pregunta hasta ahora? Regálame un minutico, yo termino de ver el video, si quiero. Listo, hágale, tranquilo, no hay problema. Mientras pues les... Bueno, está bastante. Profe, una pregunta, ¿puede hoy en día cualquier proyecto que uno monte dentro de una ciudad o en un pueblo debe contar con una guía de impacto ambiental? Pues dependiendo como tal el proyecto, pero sí, casi todos pues deben tener, pues dependiendo del alcance del proyecto, es la rigurosidad de este estudio, de esta evaluación, ¿cierto? Pero sí, la verdad es que sí. Si vas a montar una construcción, eh, pues más que todo el tema del EIA se usa para temas de construcción, minería, hidrocarburos, pero como tal es aplicable para cualquier actividad. Pues ya va a depender es de la exigencia o no de parte pues de la normativa, ¿cierto? O a qué tipo de actividad se requiere o no. Pero como tal eso se puede aplicar desde a una tienda de barrio hasta la construcción pues de una urbanización, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, uno cuando por ejemplo va a construir en el parte así, también tiene que mirar que, por ejemplo no esté en zonas ambientales ni cosas así, o por ejemplo Bueno, algunos municipios que tienen como sus resoluciones coloniales y todo eso, que no se pueda como uno pasar de los topes y todo eso, eso también va en el impacto ambiental. en la construcción como tal va más que todo en el tema del plan de ordenamiento territorial, ¿cierto? Como tal, los municipios en este plan de ordenamiento definen qué partes del suelo del municipio se pueden usar, pues definen el uso del suelo del municipio, ¿cierto? Si es para construcción o esa parte alejada del pueblo es para tema agrícola, ¿cierto? Ya depende mucho de la planeación que haya en el municipio. Aparte de eso también está el tema pues
si hay reservas naturales y este tipo de cosas es imposible, pues a menos que se haga una sustracción de área, ¿cierto? Pero eso generalmente es muy difícil, ¿cierto? Y también lo que decías del tema el tema colonial o el tema de los sitios históricos, si hay este tipo de cosas, generalmente pues se busca es cuidar el sentido de esa zona, ¿cierto? De pronto se han ido a Santa Fe, Antioquia, pues que lo más cerquita. Ya, miren que en el parque, pues que cerca al parque se mantiene mucho las construcciones antiguas, ¿cierto? Pues por el tema de la conservación pues de esa identidad o ese valor histórico. Pero definitivamente pues va en el tema de la planeación, en el tema del plan de ordenamiento territorial, cómo el municipio ha planeado de cómo crezca pues la sociedad. Pues aparte de eso están los problemas de los permisos de construcción, cierto, con las curadurías y todo esto. Entonces es más, no es tanto el lado ambiental. Pero al fin y al cabo vas a tener que presentar, tengo que tumbar o talar 20 árboles, cierto. ¿Cómo lo vas a, cómo ese talado pues lo vas a recuperar en sembrado de otros árboles que sean la misma especie, que contribuyan realmente al ecosistema pues que había, cierto? Entonces es algo complejo, la verdad. Ah, listo, pues muchas gracias. Entonces uno como para ir a la fija, por ejemplo, que no tenga mucho dominio de esos temas, ir a la curaduría, que ellos son los que le deben a uno trabajar bajo el plan de ordenamiento territorial, deben de tener la normatividad ellos más que todo. Sí, claro, sí. Primero que todo el plan de ordenamiento y el tema pues de las curadurías, vea que por ejemplo hay gente que ha querido construir edificios de 6 7 pisos y no, solo le damos permiso de 4. ¿Por qué no? Porque el suelo de esta zona es de este tipo, porque pues por varias razones, ¿cierto? Entonces ya ahí te definen, yo quiero hacer 2 torres, no, solo vamos a hacer una. ¿Por qué? Por tal cosa, por ciertos impactos, por ciertas razones de la zona donde esté construyendo, ¿cierto? Ya va a depender pues de las decisiones que allá se tomen, pero principalmente ya el tema del ordenamiento territorial. Recordemos pues que ya como tal los municipios pues deben tener, aparte de ese ordenamiento territorial, también tienen que tener el tema de la prevención de riesgos y desastres. En eso también va incluido el tema ambiental. Entonces es un tema pues que apenas va empezando en el país, cierto, pues en los pequeños municipios. Pues las ciudades ya tienen un manejo pues más activo pues de este tipo de documentos, pero como tal los municipios pequeños del país ya están empezando a la construcción de este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque ustedes han visto que salen proyectos, por ejemplo en el tema en Jericó, con el tema de esta mina de Anglo-Gold Ashanti, una mina pues que ha tenido bastante pues, impacto pues mediático, ¿cierto? Con el tema de unos parques de Confama. Bueno, pues en varias partes de Colombia se ha visto, ¿cierto? Entonces por eso se ha empezado que todos los municipios empiecen pues ya con el tema del planeamiento, el tema de los riesgos, el tema del uso del suelo, ¿cierto? Bueno, como tal, entonces, ya hablando pues de la evaluación de impacto ambiental, se considera pues un proceso preventivo. Esto ya lo habíamos dicho cuando hablamos de los instrumentos de un SGA. Entonces es un proceso preventivo de gestión,
el cual permite identificar y seleccionar alternativas para corregir, prevenir o mitigar los impactos ambientales negativos procedentes de acciones humanas y potenciar aquellas que serán beneficiosas o positivas. Además, una de las razones clave para estimar los impactos ambientales es tener la oportunidad de identificar efectos indeseables y que luego será costoso modificarlos, ¿cierto? Hablábamos entonces que un sistema de gestión ambiental busca prevenir en vez de corregir, ¿cierto? Entonces, se lleva a cabo cuando la actividad es todavía un proyecto, ¿cierto? Pero esto es preventivo, para así decidir si se lo lleva adelante o si requiere reformulación en base al costo ecológico que supondrá su realización. Por ejemplo, aquí en Colombia, proyectos que han tenido pues problemas con este tipo de estudios. Pues lo más cercano creo que es el tema de esta mina que les digo de Jericó. El tema de Hidroituango, pues cuando empezó el llenado de la represa, no sé si vieron pues que había mucha, ¿cómo decirlo? Mucho impacto mediático, ¿cierto? Con los grupos activistas pues de Ríos Vivos, confrontando pues a las decisiones, pues al permiso pues que se le da a Hidroituango de construcción y de entrar en actividad. Por allá en el 2012-2013 el tema del Quimbo en el Tolima también generó bastante discordia. En Tolima también está el caso de la Colosa, ¿cierto? Que iba a ser una empresa de una mina de oro superficial, que va a estar ahí cerquita al tema en Cajamarca, ¿cierto? Ahí en el Alto de San Gabriel, creo que se llama. Un proyecto de operación, pues un proyecto de hidrocarburos, de petróleo, por allá cerquita la serranía del Macarena. Pues la verdad son muchos, ¿cierto? Han habido como muchas cositas que han estallado en el país, pues dándole importancia pues a que la gente, pues a que la comunidad pues se entre o tenga control de este tipo de temas, ¿cierto? Al fin y al cabo pues como colombianos tenemos derecho a definir qué se van a hacer con esos recursos naturales, ¿cierto? Como tal, en Colombia pues no se usa, pero en el mundo se usa lo que es pues es la responsabilidad ambiental ambiental de una empresa, ¿cierto? Es también llamada como se me escapa ahorita el nombre. Bueno, en Colombia como tal no hay esa figura de que las empresas sí o sí tengan que tener en cuenta la comunidad. Solo se hace en el tema minero y en el tema de los proyectos de importancia nacional. Se hacen ese tipo de proyectos, pero generalmente en el mundo o en las normativas ambientales fuertes, cualquier comunidad pues si no se siente segura o si no creen que esa empresa debe tener ese permiso social,
pueden intervenir, ¿cierto? Aquí se ha visto, pues se han visto acciones populares, el caso de Cajamarca que hablaba ahorita, que han intervenido, ¿cierto? Pero no hay esa figura como tal, a licencia azul se llama licencia azul. No hay como tal esa figura normativa que pueda entrar a que la gestión entre comunidad y empresa se haga. Bueno, entonces decíamos que se lleva a cabo cuando la actividad es todavía un proyecto. En muchas legislaciones del mundo la EIA se ha hecho indispensable, puede ser uno de los elementos exigidos a la hora de otorgar recursos o licitaciones, ya que la responsabilidad de la protección del medio ambiente recae generalmente en el Estado. La EIA se elabora por proyecto específico y determinado, toma en cuenta factores como el tipo de obra, los elementos a utilizar, los procedimientos, las tecnologías que involucra y las demandas energéticas, entre otros, ¿cierto? Etcétera. Veamos pues este pequeño video sobre lo que es una evaluación de impacto ambiental. ¿Sabías que la evaluación de impacto ambiental es una herramienta fundamental para la correcta gestión de cualquier obra o proyecto? Pues sí, mi nombre es José Ramírez y hoy te voy a explicar qué es una evaluación de impacto ambiental y la importancia que esta tiene en cualquier obra o proyecto. Así que vamos con el video. Pues sí, la evaluación de impacto ambiental es un estudio de carácter técnico y multidisciplinario que tiene como finalidad identificar los impactos que se generan a partir de una acción humana o por los diferentes procesos que se encuentran dentro de un proyecto. También es de resaltar que este es el principal insumo para la formulación de un plan de manejo ambiental. Cuando te hablo acerca de impactos ambientales, no solamente me refiero a los impactos que se generan hacia el ambiente, sino también los que se generan a nivel social, cultural y económico, debido a que las comunidades forman parte del ambiente. En las definiciones que te había dado anteriormente te comenté acerca de un plan de manejo ambiental. ¿Te está sonando, cierto? Pues sí, este es un documento en el cual se establecen las medidas para prevenir, mitigar, corregir y compensar los impactos ambientales que se encontraron en la evaluación de impacto ambiental. Es de resaltar que en este se encuentran una serie de programas o planes de seguimiento, monitoreo, de contingencia, entre otros. Pero como tal, ¿cuál es el propósito del plan de manejo ambiental? Pues en primera instancia es que funcione como un instrumento de planificación, debido a que se toma el componente ambiental y se introduce en todas las etapas por las que pasa el proyecto, ya sea en la etapa de planeación, funcionamiento y hasta la de abandono. También ayuda a la toma de decisiones, ya sea del propietario, las autoridades ambientales o incluso las comunidades. Y un aspecto muy relacionado con el primero es que es una fuente de información para la gestión ambiental de los proyectos o las obras, debido a que en el caso de que se generen impactos por fuera del plan de manejo ambiental, se puede recurrir a este documento para identificar posibles acciones que se pueden realizar para contrarrestar estos impactos. Pero con este propósito vienen una serie de beneficios, como lo son el uso eficiente y productivo de los recursos naturales, es decir, la apunta al uso sostenible de estos recursos. Y como principal ventaja se obtiene de que a mediano y largo plazo se reducen los consumos de materias primas, energía, agua, gas natural, entre otros. También ayuda a reducir la incertidumbre, debido a que a mediano y largo plazo vuelve más sostenible estos proyectos al disminuir los costos asociados a las materias primas y a otras tecnologías. Y por último, mejora la imagen de la empresa o del propietario, reduciendo así el rechazo de la comunidad hacia estos. Y si no se realiza, ¿qué pasa? Pues impulsa el deterioro de los recursos naturales, y esto no solamente afecta a las comunidades, sino que a mediano y largo plazo va a afectar las finanzas de la empresa, debido a que va a tener que importar recursos naturales desde otras zonas. También implica problemas legales, porque para la adquisición de cualquier licencia ambiental e incluso varios tipos de permisos es necesario este documento.
Y también aumenta la incertidumbre del proyecto a largo plazo, muy asociado con lo que te comenté en el primer punto, que es que aumenta el deterioro de los recursos naturales. ¿Por qué? Suponiendo que yo soy una empresa y no hago un uso sostenible de los recursos, a mediano y largo plazo puedo estar expuesto a que la disponibilidad de estos disminuya. Entonces voy a tener que importar recursos desde otras zonas, incrementando los costos de operación e incluso los costos de insumo. Entonces todo se va a volver un quilombo, un embolate. Es por esta razón que la incertidumbre va aumentando, porque a medida que pasa el tiempo los costos van incrementando y los beneficios van disminuyendo. Y en este punto no solamente estamos hablando de los beneficios ambientales, sino también de los beneficios financieros que trae una correcta gestión del ambiente dentro de una empresa o una industria. Y por último, destruye la imagen de la empresa y aumenta el rechazo de las comunidades hacia esto. Quizás muchos han visto casos de empresas multinacionales que llegan a un territorio y las comunidades no la quieren. ¿Por qué? Porque están generando impactos que están destruyendo la salud de las comunidades, de los mayores, de los niños. Entonces es por esta razón que es importante mantener unos estándares óptimos de gestión ambiental en los proyectos. Es por esta razón que la evaluación de impacto ambiental se convierte en un aliado fundamental para la correcta gestión de los proyectos, partiendo de que apoya a la viabilidad ambiental de estos. ¿Por qué? En primera instancia ayuda a identificar los impactos, luego a generar una serie de estrategias para manejar estos y por último es una herramienta o es un estudio fundamental para adquirir cualquier licencia o permiso ambiental. También apoya a la viabilidad técnica y financiera de estos proyectos. ¿Por qué? En primera instancia ayuda a determinar cuáles son los impactos del ambiente sobre el proyecto y así establecer medidas o planes en el caso de que se lleguen a presentar. También ayuda a determinar la disponibilidad de los recursos naturales para las diferentes etapas del proyecto. Es por esto que ayuda a replantear estrategias que se hayan diseñado en el plan de manejo ambiental. Y por último, suministra los costos asociados al componente ambiental a través del plan de manejo ambiental. Y es por esto que al establecer estas medidas se toma los recursos o se establece cuáles son los recursos necesarios para cumplirlas y se añaden al presupuesto general, por lo cual nunca va a quedar desfinanciado. También apoya a la viabilidad social, debido a que fomenta la participación ciudadana y predice los impactos socioeconómicos y establece una serie de medidas. Y por último, muy asociado a los otros aspectos que les he comentado, apoya a la viabilidad legal del proyecto, partiendo de que para cualquier proyecto que necesite licencia ambiental es necesario este estudio. Además, para cumplir con unos requerimientos legales, por colocarles un ejemplo, una empresa láctea tiene que realizar unos vertimientos con unos estándares mínimos o con unas concentraciones por debajo de las máximas permisibles. Entonces, si se tiene este plan de manejo ambiental y el estudio de impacto ambiental, es mucho más factible de que los vertimientos se realicen por debajo de estas concentraciones. De lo contrario, no existen mediciones, no existe un control de los vertimientos y es muy posible de que se estén sobrepasando y no se tengan medidas para implementar y corregir esto. Espero que el contenido que te he compartido en esta clase te haya quedado claro y si es así, te agradecería por un buen like allá abajito, te suscribas, compartas con tus amigos y si